¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Mayo 8, hoy es domingo, a 2 días de celebrar el Día de la Madre, que seguramente estará en la cabeza, en las intenciones, en la voluntad y en la cartera, aunque ahí con sentido negativo, de todos ustedes. Don Juan Luis, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, televidentes con criterio. Es un gran gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Como dice Pedro, hoy 8 de mayo estamos listos para conversar con ustedes sobre los hechos más relevantes que ocurren en nuestro país y algunos pocos que ocurren en el resto del mundo. Hola, ¿qué tal a la audiencia con criterio? Bienvenidos a este domingo 8 de mayo 2022. La lluvia cae sobre el valle de la ciudad capital y también sobre algunos departamentos del sur del país. Un saludo muy especial a todos aquellos televidentes que nos están acompañando esta noche, pero en especial un saludo para todas las madres que están a punto de celebrar su día. En realidad ya es un fin de semana en el que han empezado las celebraciones, ¿verdad? Este es el día en que se celebra a las mamás y es como arrancar la temporada de lo que se viene el martes. Así es, será una sustitución del tráfico del colegio, que no habrá en muchos, por el tráfico de las celebraciones. Vamos a empezar con las noticias que le hemos recomendado, que le vamos a recomendar prestar atención y que le hemos seleccionado para este domingo. Las notas de la semana son presentadas por Seguros PMI. Aseguramos familias en todo el mundo. Muy bien, Tenemos ya... Adelante, Pedro. No, te iba a decir que comenzaras con la noticia que tengas sobre la mesa. La primera que me llama a mí la atención es, el presidente López Obrador de México ha visitado Guatemala y otros países centroamericanos. El presidente López Obrador ha estado en gira por la región, ha estado también en El Salvador, ha estado en Honduras, ha llegado incluso a Cuba. El presidente y la prensa mexicana han resaltado principalmente la visita a El Salvador y a Honduras, en donde dice se ha dado la mano con presidentes que tienen un gran respaldo entre su población. No así con Guatemala, que no ha sido una visita especialmente resaltada por la prensa mexicana. Pero ¿qué ha dicho el presidente López Obrador en nuestro país y en el resto de la región? Que Estados Unidos tendría que invertir más para impedir que muchas más personas quieran viajar rumbo a esa nación. Miren, saben, de todos los avisos que se dieron durante la visita de Andrés Manuel López Obrador, hay uno en particular que me llama a mí la atención y tiene que ver con Guatemala. Al menos 25,000 trabajadores que han de incorporarse al Instituto Mexicano de Seguridad Social. Ese es un anuncio que se hace en el marco de la visita del presidente López Obrador. Está hablando, por supuesto, de aquellos guatemaltecos que migran especialmente al sur mexicano y son rápidamente empleados dentro de la economía formal. De eso habla él, por lo menos 25,000 para ser incorporados en la seguridad social mexicana. A mí me parece que este se convierte, de ser así, de ser las cifras certeras y ciertas, se convierte en un incentivo más para cualquier trabajador que se encuentre, por ejemplo, en las fincas del altiplano guatemalteco con que se les ofrezca esa seguridad social. En México dan un brinco, sino un salto gigante a un bienestar, a una mejor condición de vida. Ese es uno de los asuntos que más me ha llamado la atención y creo que va de la mano con la creación de un código de identificación de las personas en donde lo que las autoridades mexicanas anuncian es la regulación, la identificación de esos migrantes que se quedan atrapados entre uno y otro territorio. Son los dos anuncios que me han llamado a mí la atención en el marco de esa visita. Yo solamente me recordaba de ese refrán que dice, haz lo que digo, pero no lo que hago. Justamente el don Andrés Manuel López Obrador dando lecciones por Centroamérica cuando las autoridades mexicanas rescataban a un montón de migrantes abandonados en algún lugar de México. El presidente recordó, esperemos que con el mismo énfasis lo hagan las autoridades norteamericanas, los 4.000 millones de dólares que creo que fue la promesa que hizo la administración Biden y, como él decía, de lo que no hemos visto nada ni vamos a ver. Así que una gira para poner sobre la mesa lo que ya se sabía, pero lo triste es que se reúnen los presidentes de los países para arreglar lo que luego resulta que no se arregla ni en México, ni en El Salvador, ni en Honduras, ni en Guatemala, ni mucho menos por parte de los Estados Unidos. Un discurso que quedará en el papel como otros muchos.
El fiscal Eduardo Pantaleón, auxiliar fiscal, que se había atrevido a investigar las evidencias de corrupción tanto dentro del Instituto de la Víctima como también dentro del despacho de la fiscal general con la filtración de información que fue denunciada, que se produjo desde ese sitio, por supuesto, filtración pagada por personas interesadas en verse beneficiadas en diferentes casos, ha sido detenido por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil la semana última. La acusación se refiere a que él pudo haber ocultado información en el caso que se refiere a José Luis Benito. Sin embargo, el fiscal ya se encontraba separado de la fiscalía que llevaba el caso de José Luis Benito cuando ese caso fue presentado ante juez. ¿Recuerda usted que la juez Silvia de León le recriminó al Ministerio Público que estaba siendo complaciente con José Luis Benito, el exministro de Comunicaciones en la época de Jimmy Morales? Pues bien, el fiscal Pantaleón, que fue trasladado de la Fiscalía contra la Corrupción y fue llevado a la Fiscalía de Ejecución de Sentencias para que en ese sitio no corriera riesgo, como dijo el Ministerio Público en su momento, ha sido detenido y se trata de uno más de los muchos fiscales que son perseguidos por la administración de Consuelo Porras. Yo creo que ese es el énfasis que yo haría sobre esta reciente captura de Eduardo Pantaleón. Uno más en una serie por lo menos de 6 fiscales que han sido apresados acá en Guatemala. Otros se encuentran fuera del territorio nacional cuando sus órdenes de captura han sido emitidas, pero por lo menos 6 que han sido llevados a prisión y a un proceso. De esos 6, tan solo una acusación se ha sostenido. El resto fueron declarados por jueces distintos como casos con falta de mérito, es decir, no existía el suficiente asidero legal para llevarlos a un proceso ni a una prisión. Sería entre el 7º y el 8º fiscal de casos de alta corrupción que es perseguido en el marco de ¿qué? 3-4 meses previo a que concluya el periodo del actual fiscal general Consuelo Porras. Bueno, yo no quiero hablar de persecución porque eso significa que hay algo que está mal y se está ejecutando en ese sentido. Lo que el Ministerio Público ha dicho es que este fiscal, cuando llevaba ese caso, no después, cuando llevaba ese caso, intervino una serie de teléfonos y estableció unos procedimientos de escucha y análisis que curiosamente, está en la acusación, omitió entregar. Es evidente que quien llevó el caso después ya no lo pudo presentar y esa fue la queja de la jueza porque según la acusación del Ministerio Público, omitió entregarlo. Lo que hay sobre la mesa es una acusación grave que el Ministerio Público tendrá que probar y habrá que esperar a ver si esto es una detención incorrecta, una acusación sin motivos o todo lo contrario. Pero tomar parte desde ya en que está mal o está bien, porque se llame fulano o mengano o haya hecho otras acusaciones o otras investigaciones, creo que caer en una presunción no de culpabilidad, pero sí de inocencia, y tan mala es una cosa como la otra. Lo que hay es que exigir los resultados pertinentes para la acusación que el Ministerio Público ha hecho y después de eso tomar postura en función de los resultados. Yo le invito a usted, televidente con criterio, a que se cuestione usted a sí mismo. ¿Es normal que en un país cualquiera se produzca esta cantidad de acusaciones en contra de fiscales que han perseguido corrupción? ¿Le parece a usted que eso es parte de una política normal dentro de un ministerio público? La Asociación de Fiscales de América Latina ha anunciado mediante un comunicado emitido el pasado viernes que está dispuesta a colaborar en la defensa de la fiscal Virginia La Parra, ex encargada de la oficina de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, quien tiene ya por lo menos 2 meses de encontrarse presa justamente bajo acusación del propio Ministerio Público. Uno de los párrafos de ese comunicado lo que resalta es que ya es necesario disipar la duda de que se trata de persecuciones políticas dirigidas contra funcionarios de justicia, en este caso investigadores o fiscales, agentes fiscales que cumplieron un rol clave en la persecución de casos de corrupción de impacto. Eso es lo que están resaltando ya la Federación de Fiscales Latinoamericanos al decir ya es una serie de fiscales. Subrayan, por ejemplo, que se observa un patrón del Ministerio Público, la inasistencia o los mecanismos para prolongar las primeras audiencias que en 6 de 7 casos se han
caído al llegar delante de un juez. Esto es lo que el comunicado ha dicho. Hemos de ver cómo se desarrolla ese proceso. Así es, el comunicado anima a que se investigue y dice que de no hacerlo o de ver condiciones contrarias estaría dispuesto a este tipo de cuestiones. Nada que no hiciera hace ya 4 años Human Rights Watch diciendo que los tribunales de justicia y la justicia en general en el país es un desastre y que las cortes, los juzgados, la Corte de Constitucionalidad de antes y de ahora, los juzgados de antes y de ahora y el Ministerio Público de antes y de ahora tienen los procesos dormidos y los juicios enlatados y todo enfriado. Y bueno, es el sistema lamentable y desgraciado que tenemos y que hay que cambiar para que nadie pase en prisión un minuto que no le corresponda, y aquí la mitad, más de la mitad de los detenidos lo están justamente sin condena. Todo un lamentable sistema de justicia. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha lanzado esta semana unas furibundas acusaciones, tanto al Ministerio Público de Guatemala como al diputado José Ubico. Él dice que el diputado Ubico, con ayuda de un fiscal del MP, está tratando de apropiarse de un avión suyo, un avión que le pertenece, en el cual viajaron personeros suyos hacia el país y se encuentra retenido ya durante largos meses. El señor Martinelli ha anunciado que enderezará acciones legales en contra de quien sea responsable de esa retención de su nave, y ha dicho también que Guatemala tendrá que pagar con fondos públicos por la reparación de ese avión. Más o menos ha dicho lo siguiente: aquí lo agarraron, aquí lo arruinaron, aquí lo vamos a pagar. Han sido altisonantes las declaraciones de él cuando responsabiliza al diputado José Ubico, a quien, por cierto, en Con Criterio hemos tratado de localizar para obtener su respuesta frente a estas acusaciones. No lo ha hecho. También el expresidente panameño responsabilizó al presidente Alejandro Yamatei y, por supuesto, a la fiscal general Consuelo Porras de permitir y de amañar un proceso que retiene su jet acá en territorio guatemalteco. Ahí ven, los diputados señalados de narcotráfico queriendo poner su propia línea aérea. Si no fuera porque suena cachondeo, no nos lo creeríamos. Y ya el carnaval pasó, pero así están las cosas. Bueno, pues hasta aquí llegan algunas de las noticias y vamos a presentarle 2 temas que tenemos para hoy, pero primero nos despedimos de ese segmento de noticias y volvemos y le comentamos qué se viene en unos segundos. Las notas de la semana fueron presentadas por Seguros PMI. Aseguramos familias en todo el mundo. Sí, vamos a volver después de la pausa comercial con un tema, los 3.000 y fracción millones de quetzales aprobados después de los presupuestos y que unos diputados dicen que van a satisfacer demandas municipales, departamentales, y otros empiezan a hacer números de a dónde se van a ir todos esos millones, teniendo en cuenta que el proceso electoral se viene. Vamos a hablar con Enrique Notzek, que es un diputado de Creo, y con él vamos a tener esta conversación y nos vamos a referir a otra conversación que tuvimos días atrás en radio con otros diputados. No se vayan, que regresamos. El doctor Leoncio Ventura Tebalán, especialista en medicina tradicional china, es el invitado de hoy para hablar de las alergias. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muchísimo gusto, un honor estar con ustedes nuevamente. Igualmente. Mire, ¿las alergias se dan en todo el año o son esos momentos que uno dice, uy, llegó la primavera y llegan las alergias? Bueno, depende, porque hay personas que quizás somos alérgicos a la humedad, otros alérgicos al polvo, otros alérgicos a la sequedad y la gran mayoría alérgicos al polen de las flores. Entonces, normalmente en la primavera es donde solemos padecer más, ¿no? O sea, sí hay, vamos a decir, un paquete alérgico más frecuente y otro que se da en ciertas épocas o en grupos de personas, digamos, minoritarias. Así es, exactamente, así es. Mire, ¿y qué efecto producen las alergias en las personas? ¿Hay un efecto común o cada alergia genera una dinámica diferente? Realmente se dan dinámicas muy distintas. Las alergias realmente lo que son, si lo vemos desde el punto de vista, yo digo occidental, de la medicina convencional,
se cree que es una hiperactividad del sistema inmune. El sistema inmune considera que X factor, polvo, polen, el pelo de un gato, el sistema inmune lo considera como patogénico y por lo tanto genera un proceso inflamatorio tratando de defenderse contra ese patógeno, ¿verdad? Nosotros en medicina tradicional china lo vemos como una deficiencia del sistema inmune. Por lo tanto, en vez de dar antihistamínicos que a la larga debilitan el sistema inmune, nosotros potencializamos el sistema inmune para regular esa información equivocada, por decirlo de esa manera. ¿Y hay manera de llevar una vida sin alergia o con alergias controladas? Porque hay personas que yo veo que realmente les afecta, casi las paraliza. Definitivamente lo hay, se lo digo con toda confianza porque nosotros hemos tratado una infinidad. Y usted preguntaba qué manifestaciones, pues algunas personas tienen urticaria, tienen eczema, picazón, los ronchas, ojos, ¿verdad? Otras tienen edema, inflamación, otras personas tienen asma, otras personas rinitis y así sucesivamente. Entonces realmente limita la calidad de vida de las personas. Pero cuando nosotros potencializamos el sistema inmune y regulamos el sistema inmune, la persona puede vivir su vida en paz, libre de problemas. Ahora, tener un tratamiento toda una vida para prevención, hay que huir de, vamos a decir, de fármacos e irse más a lo natural, sencillamente porque toda una vida o mucho tiempo tomando algo posiblemente sea preferible algo natural. Definitivamente, fíjese, hoy precisamente alguien me dice, mira, llevo una semana comiendo gluten y no tengo ningún problema, estoy feliz y solo la traté por un mes. No se necesita tomar medicamentos por el resto de la vida cuando se logra regular ese trastorno inmunológico, ¿verdad? Entonces no se necesita depender de medicamentos. Muy bien, doctor Leoncio Ventura Tebalán, muchísimas gracias por este flash informativo que es importante. Yo creo que no hay persona en el mundo que no reaccione a algo o su sistema, así que siempre es bienvenido el consejo. Muchísimas gracias, gusto saludarle. Feliz noche, muy amable. Buenas noches. Estamos de vuelta Con Criterio TV y queremos ya presentarles a nuestro invitado de esta noche. Se trata del diputado Rodolfo Noitze del partido Creo. Queremos conversar con él sobre la aprobación que se ha dado en el Congreso de la República de 3.1 millardos de quetzales de gasto extra para mantenimiento de rutas, de carreteras. Y queremos conversar, por supuesto, a partir de la polémica que se ha establecido después de los hallazgos que ha hecho el diario Prensa Libre respecto de que algunas de las obras que fueron colocadas en ese listado que habrá de recibir fondos públicos se encuentran o ya construidas o no suficientemente dañadas como para recibir el monto que les fue asignado. Bienvenido, don Rodolfo Noitze, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, como siempre un gusto compartir con ustedes y con sus teleescuchas y televidentes. Muy bien, Rodolfo, comencemos. Tu impresión general después de aprobar más, pongamos, 3.000 millones de quetzales, al poco de haber aprobado el presupuesto, ¿tiene eso sentido? ¿Tiene alguna interpretación que puedas hacer? Primero que todo voy a utilizar el término que tú mencionaras antes de la presunción de inocencia de cualquiera que pudiera decirse que de buena fe mandó su presupuesto el año pasado y dijo esto es lo que puedo hacer en el 2022. Lo estudiaron, lo aprobaron, de alguna manera pasó en el Congreso y en eso íbamos a trabajar durante este año la ejecución de obra en Guatemala. Obra que a todas luces es necesaria, obra que todos los guatemaltecos queremos, obra que beneficia a los más pobres porque de alguna manera les facilita su movilización y sus productos. Pero inmediatamente después, 60 días, resulta que hay 3.000 millones de quetzales que a nadie se le ocurrió poner en ese presupuesto, pues la forma tal vez no es la más indicada, creo que deja muchas dudas. Y regresamos otra vez al tema de no personalizar ni al Ejecutivo ni a las personas que manejan Provial y Covial, pero todos los años Covial recibe aproximadamente 1.700, 1.800 millones de quetzales de los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos por el uso de los petróleos. Y las carreteras no las vemos. ¿Por qué le vamos a dar otros 1.800 millones de quetzales para algo que ya vimos que no se puede hacer bien? Mejor hay que encontrar una manera de darle un respiro a la infraestructura del país tan necesaria, pero con estos aumentos así tan antojadizos no va a ser la solución.
Diputado, me llama la atención las palabras que dicen, más o menos la siguiente: no hay que responsabilizar a alguien. ¿Quién es responsable, diputado? ¿No hay nadie? ¿O cuál sería la razón para evitar decir esta persona y este funcionario es el responsable de que esto esté ocurriendo? Son 3 millardos que, de acuerdo con la investigación y los propios argumentos que han presentado en el Congreso de la República, hay caminos que ni siquiera existen y otros que no se pueden ubicar en el mapa. ¿Quién es el responsable, diputado? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, yo no estoy eximiendo de culpas a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que normalmente decimos, se lo quieren robar, se lo quieren perder, o sea, todos criticamos, pero realmente hay que irse al fondo. O sea, el fondo es de que son dineros que a todas luces no deberían de haberse utilizado, endeudado más a Guatemala cuando había un presupuesto. A todas luces teníamos una oportunidad de reducir la deuda del país y a todas luces no hay una infraestructura que se haya realizado con los mismos dineros que se han venido presupuestando y que ahora se amplían. Entonces, sin llegar a atacar a una persona, porque no soy juez, pero el modelo ya no funciona. ¿Y quién es el responsable? ¿Y quién es el responsable de la gestión de esos fondos? Pues obviamente el Ministerio de Comunicaciones, el Ejecutivo, y de alguna manera, pues si cometieron alguna ilegalidad, pues las Cortes. En nuestro caso, por lo menos el de su servidor, al no estar de acuerdo con esos presupuestos, ni mucho menos la ampliación, yo voté en contra. Y de alguna manera seguiré fiscalizando, pero me quiero ir a que a sus radioescuchas, telescuchas, se vean al fondo. Esa manera de tratar de seguir generando infraestructura para el país no funcionó y de plano la tenemos que cambiar. Y todo lo malo que se puede hacer con el dinero hay que perseguirlo, pero no podemos pretender cambiar a Guatemala si seguimos tratando de pasar deuda que no se va a ver en las carreteras ni en la infraestructura del país. Diputado, pero entonces entiendo que lo que usted propone es que haya un cambio en el sistema de asignación y de ejecución de obra pública. ¿Hacia dónde deberíamos movernos? Y solo una pregunta más atada a esa que le estoy haciendo. Si el sistema es el malo y el sistema es el que permite que, por ejemplo, se le hayan otorgado 142 millones de quetzales en el primer año a la supuesta antigua socia del presidente del Congreso, o 156 millones de quetzales en obras a los primos del director de caminos del primer año de gobierno del presidente Yamatei. Usted dice, no responsabilicemos a nadie, que investigue, pero el Ministerio Público no quiere investigar sobre estos asuntos, es el sistema el malo. Muy bien, el sistema es malo. ¿Cómo nos garantizamos que un siguiente sistema no vaya a ser pervertido por las mismas personas y que los primos y los socios y los parientes sigan recibiendo las mismas asignaciones de obras? Solo quiero aclararle que yo no estoy eximiendo de culpa a nadie, ni mucho menos creo que se merecen todos los abusos la gente. Lo que pasa es que yo lo que estoy tratando de decirles, todos los guatemaltecos estamos claros de que hay un abuso constante a nuestros recursos a ser mal utilizados por el Ministerio de Comunicaciones, por Covial o por cualquier otra institución. Lo que nosotros tenemos que hacer es no simplemente dejarnos que nos abusen de nuestros recursos. Tenemos que encontrar una manera de que el guatemalteco de a pie, que es el que paga por esas carreteras, es el que sufre por ellas, pueda encontrar una manera de quejarse. Y para eso estamos los diputados. En mi caso, yo lo que me preocupo de decirle a la gente es, este sistema ya caducó. Tenemos como guatemaltecos que encontrar un mecanismo en donde podamos realmente los pocos recursos que hay, invertirlos. Y en este sistema, donde Covial, yo me refiero específicamente a Covial, donde Covial recibe miles de millones de quetzales y no se miran las carreteras, hay que cambiarlo. Hay que encontrarle un mecanismo que sea más transparente y no que sea tan permisivo para que se abuse de los guatemaltecos. Rodolfo, la ley de infraestructura vial, o igual tiene otro nombre, yo no lo estoy diciendo bien, pero era aquella que creaba un elemento autónomo de fiscalización, de priorización de obras, etcétera. Se discute en el Congreso porque yo estoy de acuerdo que el sistema topo hay que cambiarlo, pero eso se cambia desde el Congreso. ¿Esta ley de infraestructura era una alternativa? ¿Se discute esto en el Congreso o realmente todavía hay grupos de diputados que prefieren seguir poniendo el dedo donde deseen y obviamente generando estas dinámicas perversas? Por lo menos a mí no me ha llegado ninguna discusión seria sobre cómo mejorar este sistema. Yo la ando buscando. Creo que cualquier persona en el mundo sabe que hay indicativos
cuánto debería ser el costo normal de 1 kilómetro, cuánto debería ser el costo estándar de un puente, cuánto debería ser el costo de un rebacheo. O sea, estadísticas hay. Lo que tenemos que hacer es encontrar un mecanismo donde los funcionarios probos puedan ser realmente calificados como probos y que los pícaros no pasen desapercibidos. Y lo que yo quiero decirle a la gente es que tenemos que hacer cambios. No podemos seguir pretendiendo que va a llegar una persona muy honrada para que haga cambios. ¿No? Tenemos que darle un cambio brusco al sistema para que los recursos que tanto nos cuestan a los guatemaltecos generar se utilicen en lo que necesitamos. Y eso, desafortunadamente, no es una discusión que estemos teniendo en el Congreso y esa no es una discusión que se vea en el mediano plazo. Y desafortunadamente hay un incentivo perverso para que estos fondos, pues de alguna manera, mantengan aceitado este sistema que claramente no ha funcionado. Diputado, como usted dice, estadísticas hay, hemos visto cómo Guatemala puede vender hasta 14 veces más caro un camino que cualquier otro país en América Latina. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos 2 años cómo el precio de las obras puede incrementarse hasta 40 o incluso el 60% del monto original por el cual fue vendido. Dice usted el sistema. Le quiero preguntar, ¿qué le responde usted a las personas, entre ellos la nueva dirección que ha creado la Cámara de la Construcción para el control y la transparencia, de que en realidad no es el sistema, sino la impunidad que se garantiza a la corrupción en la construcción de obra pública? Eso es lo que dicen, no es el sistema, es la impunidad garantizada para quienes se hacen cargo de la construcción de la obra pública. Mientras no se controle la corrupción, ese sistema seguirá como bola de nieve, creciendo y alimentando a unos pocos. ¿Qué responde usted a eso? Pues yo creo que yo no conozco esa propuesta de la Cámara de Construcción, pero usted mismo me acaba de decir de que afecta a la corrupción. Entonces, si la corrupción ya está dentro del sistema, obviamente, ¿cómo le vamos a encontrar una salida? Mire, yo cuando empezó esto de los 3,000 millones de quetzales en la cena, me preguntaba mi hija, mira papá, ¿y por qué no se mete a la gente a la cárcel si son ilegales? Y le dije, mira, si tú y la persona que estaba sentada al lado de ella se ponen de acuerdo y uno construye y el otro revisa, no hay manera ni juez, por lo más capaz que sea en el mundo, de demostrar que no se metieron los recursos en la obra. Entonces, ese sistema, necesitamos encontrar un mecanismo en donde de alguna manera haga una subasta inversa, haya un control de estándares, o sea, porque lo que le quiero decir es, podemos confiar en que un buen ingeniero va a ir a hacer una obra de supervisión, pero si él la hace bien y de todos modos está 2 o 3 veces más caro que el estándar internacional, pues ahí la subjetividad prevalece. Entonces, cuando yo le hablo de cambiar un sistema es tratar de depender lo menos posible de la objetividad de una persona e irnos a los números, a las estadísticas, para generar esa confianza que usted acaba de decir. Mientras hayan unos incentivos perversos, llámese corrupción, el sistema, por muy moderno que lo pongamos, no va a mejorar. Mientras menos subjetividad haya, más objetividad lograremos y entonces daremos ese paso tan urgido de que sea menos corrupto la construcción de cualquier cosa en Guatemala. Diputado, pero usted no teme que cualquier sistema pueda ser pervertido por objetivo que sea o por científicamente probado que sea. ¿Usted no cree que cualquier sistema puede ser pervertido y que realmente lo que termina siendo el mayor incentivo para la corrupción es que ésta no se persiga y no se castigue? Y usted ha visto cómo sí se pudo probar, por ejemplo, corrupción a gran escala en la obra pública con el caso Construcción y Corrupción, durante la época en que CICIG y el Ministerio Público verdaderamente combatían corrupción. Y sin embargo, las cosas volvieron a ser como eran inmediatamente después de que esto se desapareció. Y usted ve que, por ejemplo, se llegó a acumular hasta una caleta de 122 millones de quetzales del exministro de Comunicaciones. ¿No le parece a usted que en realidad es la impunidad la que sirve de mayor aliciente para seguir siendo corruptos? Yo lo que le diría que el mayor aliciente para todo lo que usted acaba de escribir es el dinero. Y si uno logra cortarle el camino al dinero, pues elimina esos incentivos. Porque usted tiene razón. Yo no estoy tratando de pretender decirle que porque vamos a utilizar una tabla de valores de kilómetro que se utiliza en otro lado se va a acabar la corrupción. Si la corrupción es más vieja que los humanos, pues esa siempre va a existir. En la medida que la hagamos más difícil, más complicada
y sobre todo que tengamos una manera más eficiente de perseguir el dinero, ese dinero es el que genera después la corrupción y la impunidad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es por lo menos empezar a generar un marco de referencia en donde sea más difícil, que no dependamos de un buen fiscal o que dependamos de un buen juez para acabar ese círculo vicioso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es empezar a marcar una referencia y que la gente sepa que 1 kilómetro aquí y en la China cuesta X cantidad de dólares y que si pagamos más que eso hay que hacer ruido, hay que hacer bulla y perseguir a todas las personas que no se dieron cuenta que nos estaban estafando. Rodolfo, creo que ya estamos en hora, pero para ir terminando, esta voluntad que tú manifiestas de la necesidad de cambiar un sistema, que algunos oyentes lo subrayan, de que hay que acabar la corrupción de una manera o de otra, etcétera, se discute, estamos a 3 años de una legislatura, ya estamos en el tercer año de una legislatura y ahora viene el receso del Congreso. Esta discusión, ¿a quiénes le interesa en el legislativo? Bueno, en mi caso particular, yo creo que Guatemala no va a salir adelante mientras no generemos primero las oportunidades de desarrollo de todos los guatemaltecos, no solo de unos pocos. En la medida que nosotros podamos generar la riqueza, que se nos da una oportunidad excelente ahora post pandemia por el famoso nearshoring y por todos los problemas que se han dado a nivel mundial, y podemos traer esas inversiones a Guatemala, en la medida que nosotros hagamos eso, empoderar al guatemalteco, que en vez de estar solo viendo cómo sobrevive, tiene posibilidad de educar a sus hijos y mejorar su nivel de vida, ahí se va a preocupar porque sus impuestos no sean robados. Porque no es primero el huevo o la gallina. O sea, sí, los dineros que entran al Estado, obviamente hay que cuidarlos con sangre y con la vida, pero mientras más generemos esos recursos, va a ser más fácil ponerlos en práctica para beneficio de la mayoría de los guatemaltecos. Entonces, no hay una sola respuesta, es lo que yo quiero decir, no hay una sola receta para salir adelante, pero si hacemos un conjunto de controles en donde la subjetividad se vea reducida, sí es más fácil empoderar a las personas para que acusemos y llevemos a los corruptos que se roban, aunque sea una jeringa en un hospital, pasen sus días pagando por sus delitos. Muy bien, Rodolfo. Me quedo sin que me hayas contestado la pregunta. ¿Cuántas bancadas hay en el Congreso interesadas en discutir este tema? Si hay alguna, tercer año de legislatura. Yo te diría que por lo menos tu servidor y Cristian Álvarez, y deben de haber otros que se me olvidan ahora, hemos hecho nuestra tarea por buscar que los recursos del Estado no se roben y en mi caso particular que se generen las oportunidades de trabajo para empoderar a los guatemaltecos. Eso creo que es la mejor manera de poder permitir que Guatemala tenga un futuro mejor que el que tenemos ahora. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Neisser del grupo parlamentario. Vamos a volver para nuestros televidentes con el tema de esa certificación que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el acuerdo llegado entre el Gobierno y Zury Ríos y Roberto Molina Barreto para participar en las próximas elecciones. Ahí se lo aclaramos al ratito. Gracias, diputado Neisser, muchísimas gracias, insisto, y muy amable. Feliz noche. Feliz noche. 9:35 de la noche en este domingo 8 de mayo del 2022 en Washington, D.C. nos atiende Cristian González, abogado especialista en Constitución y también en Derechos Humanos. Él es un especialista, abogado, integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo hemos seguido con cierto interés en su cuenta de Twitter. Ha emitido opiniones y comentarios sobre esa resolución amistosa entre el Estado de Guatemala y Zury Ríos cuando apeló ante este órgano multilateral, pues la falta a sus derechos fundamentales para ser electa. Su participación política rechazada en el año 2019. Esa fue la causa que llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Licenciado González, yo quisiera arrancar pidiéndole que le haga una explicación a nuestros televidentes. ¿En qué consiste realmente ese acuerdo alcanzado entre Guatemala y Zury Ríos al amparo de la Comisión Interamericana? Claro que sí. Pues básicamente hay un procedimiento ante la Comisión Interamericana. Como ustedes saben, el sistema interamericano tiene 2 órganos, la Comisión y la Corte Interamericana, y pues cuando la justicia a nivel nacional no funciona, uno puede presentar una petición. Pero en ese trámite de petición,
existe una forma de que no se obtenga una decisión de fondo mediante una solución amistosa. Y en ese trámite, básicamente la Comisión Interamericana podríamos decir que obra como un árbitro, tiene un rol más o menos secundario, y ahí su rol se limita básicamente a determinar si un acuerdo cumple o no con los estándares internacionales. En este caso sería con la Convención Americana. Y eso fue lo que pasó acá. No se tomó una decisión de fondo, sino que el Estado y Zury Ríos llegaron a un acuerdo que tiene básicamente 3 puntitos, ¿no? Y el acuerdo dice que el Estado reconoce la participación política de Zury Ríos, dice que se compromete a hacer 2 foros relacionados con participación política de las mujeres y 2 campañas de sensibilización para promover la igualdad de las mujeres. Y luego la comisión dice, estamos de acuerdo, pero solo vamos a supervisar 2 puntos, que hagan los 2 foros y que hagan las 2 campañas, y eso es básicamente el contenido del acuerdo. Cristian, permíteme aquí que establezca un triángulo. Un vértice es lo que tú has dicho, un compromiso light, suave, de campaña de sensibilización. Otro vértice del triángulo es compromiso de Estado. Pero el Estado tiene 3 poderes. ¿Eso implica que el Poder Judicial se somete al compromiso o el Poder Judicial puede hacer otra cosa independientemente del concepto compromiso de Estado? Y cierro ese triángulo con el apartado 3 que responde un poco a esto, pero no todo. Es el apartado del control de convencionalidad y bloque de constitucionalidad, que hace una reflexión. Pregunta final. ¿El Estado, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen que cumplir esto en ese triángulo que te he enmarcado o necesariamente solo los 3 puntos que tú has dicho? Bueno, es un punto complejo porque en realidad, si ustedes ven el acuerdo, hay cierta ambigüedad en la forma en la que está redactado. Entonces dice, reconocemos que se violó el derecho de Zury Ríos a la participación y que tiene derecho a participar siempre que cumpla con los requisitos habilitantes. Entonces, otra vez la pregunta es, ¿cuáles son esos requisitos habilitantes? Eso en cuanto al acuerdo, ¿no? Y yendo más allá del acuerdo, obviamente la responsabilidad internacional del Estado es una, ¿no? Y la obligación sería adecuar la normativa interna, por ejemplo. Entonces acá uno podría decir que se debería cumplir a través del control de convencionalidad, que no es otra cosa más que integrar los compromisos internacionales con la Constitución. En este caso, interpretar el artículo constitucional tomando en cuenta la Convención Americana, ¿no? En pocas palabras, Cristian, ¿ella puede participar en las elecciones hacia el 2023? Esto es lo que las personas se preguntan. Hace 30, 40 minutos ella emitió un mensaje en el cual dice, aquí empieza otra historia. Dicho sea de paso, refiere que le fue vetado su candidatura como mujer. ¿Tus impresiones sobre eso? Pues como les decía, como es un acuerdo de solución amistosa, pues la Comisión no está ordenando al Estado que la deje participar. La Comisión está aprobando el acuerdo al que llegaron las partes. Cosa diferente es si nos parece que la limitación está bien o está mal. Yo creo que la limitación pues sí es contraria a estándares internacionales, como otras limitaciones que se impusieron. Ahora el segundo elemento de lo que decías, pues es difícil ver cuál es el componente aquí relacionado con género. Uno podría decir, simplificándolo mucho, una norma violaría derechos de las mujeres cuando discrimina directamente en el texto de la norma, o cuando el efecto es diferenciado en sentido negativo respecto de las mujeres. Pero si uno ve la prohibición, y aquí estamos hablando de la prohibición del 186, lo que dice es que parientes de quienes rompieron el orden constitucional no pueden participar y optar al cargo de presidente, ¿no? ¿Por qué incluyen el componente de mujeres? No queda muy claro. Incluso uno podría decir, históricamente, es difícil encontrar casos de rompimientos de orden constitucional llevados a cabo por mujeres, ¿no? Aunque hay algunas excepciones, no veo yo cuál sería el componente relacionado con esto, ¿no?
Cristian, me llama la atención que hablaras de estándares internacionales respecto a lo que se supone que es la conculcación. Yo no lo supongo, yo lo tengo claramente por cierto, que se conculca el derecho a ser electo de una persona cuando se le prohíbe participar porque su padre o su madre hicieron algo tiempo atrás. ¿Esto qué significa para nuestra Constitución? Que nosotros nos estamos ateniendo con lo que dijo el Procurador General de la Nación a la interpretación de las convenciones y convenios en materia de derechos humanos que ha suscrito el Estado de Guatemala, nos sometemos verdaderamente a ellos y les damos preeminencia por encima de nuestra Constitución, punto número 1. O punto número 2, en realidad estamos aceptando que la Constitución de Guatemala puede ser interpretada, o puede ser, sí, interpretada de una manera, digamos, evolutiva, es decir, no necesariamente tenemos que atenernos solo a la letra muerta de la Constitución, sino unirla a un conglomerado de normas, de valores en materia de derechos humanos, y que en realidad tenemos que respetar eso por encima incluso de lo que dice el texto constitucional. Sí, yo creo que es una cuestión de integración y ya lo mencionaba Pedro también, ¿no? Lo que el Estado dice en el acuerdo es que no va a imponer restricciones arbitrarias a los derechos políticos, y eso está muy bien respecto de este acuerdo y respecto de otros participantes en el proceso electoral. Entonces, algunas personas dicen es que el texto en sí mismo está mal, y uno podría decir, ok, el texto tal vez tiene algunos problemas en la redacción porque no dice si aplica para siempre o cuál es el periodo temporal de aplicación, pero uno puede encontrar ejemplos en nuestra historia constitucional donde parecería que lo interpretamos correctamente, ¿no? Ya una opinión consultiva que emite la Corte de Constitucionalidad en el 89 dice que el sentido de la prohibición es evitar nepotismo, transferencia dinástica o ventajas en el proceso electoral, pero dice, no podemos entender que es una sanción perpetua porque no podríamos sancionar a una persona por una conducta que no cometió, ¿no? Y entonces yo creo que nos estamos estamos siendo fieles a la Constitución, pero también tomando en cuenta que tenemos compromisos internacionales. Y yo les decía, esto es importante también porque se acuerdan, por ejemplo, en el periodo pasado, que algunas candidatas también la sacaron del ruedo por ejemplo, la cuestión famosa del finiquito que se basaba en denuncias, ¿no? Atel Maldana en concreto. Exactamente. Es otro problema, es otra vulneración de estándares internacionales. Y ahí uno puede ver el problema central, ¿no? Que tiene que ver con que si te están sacando por la mera denuncia, no hay que ser abogado, ¿no? Hay una vulneración de la presunción de inocencia porque están acreditando que cometiste los cargos de la denuncia, ¿no? Entonces tuvimos una serie de problemas relacionados con limitaciones a derechos políticos. Yo creo que el sentido de lo que dice el Estado en este acuerdo de solución amistosa nos debe de servir mucho, ¿no? Ya el Estado dijo que se va a comprometer a respetar los derechos políticos y no a limitarlos en la mayor medida que lo que permiten los estándares internacionales, ¿no? Cristian, me llama la atención un apartado, el 355, que dice, la historia electoral da la razón a la peticionaria, se refiere a Zury Ríos, tomando en cuenta los casos, y nombra 3 personajes, Luis Ernesto Sosa Ávila, Lionel Cisniega Otero, que son de historia reciente, pero también habla de Jacobo Arbenz Vilanova, que es muy anterior al periodo constitucional que estamos viviendo y que estamos comentando. ¿Puedes aclararnos algo de esto? Particularmente de Arbenz, o también de lo reciente, pero es que Arbenz se nos va muy atrás. Sí, yo tuve justo la misma duda, porque no sé si se están refiriendo a decisiones específicas y la relativa juventud me falla en este caso, porque para mí lo importante fueron las decisiones, por ejemplo, las decisiones que se tomaron con la opinión consultiva, que ya aclaran muchísimo la temporalidad de la norma, o incluso tenemos ejemplos, ¿no? Ustedes se acuerdan de los ejemplos de algunos votos disidentes de una magistrada del Tribunal Supremo Electoral que le dan mucho sentido a la prohibición, ¿no? Ella dice, incluso cuando se niega la inscripción, presenta un voto disidente y dice, me parece mal por la misma cuestión de que no podemos sancionar por hechos que no cometió una
una persona, ¿no? Entonces cuesta entender cuál es el sentido de esa parte y en qué sentido la historia le da razón, porque sabemos también las cosas que han ocurrido, ¿no? ¿Se acuerdan que también se inscribió a Efraín Ríos Montt a pesar de la prohibición específica del 186? Pero esa fue una corte mandada a ser prácticamente exprofeso para que se lograra una corte de constitucionalidad que fue diseñada en el periodo del FRG para que se lograra la inscripción de Efraín Ríos Montt. Y creo que la duda que se sostiene se refiere a la participación del hijo de Jacobo Arbenz. Este es Jacobo Arbenz Vilanova, quien hace tres periodos participó en una elección como candidato a la presidencia, sin mucho éxito, por cierto. Pues muchas gracias a Cristian González por esta entrevista, muchas gracias por aclararnos las dudas. Nos despedimos de él, que tenga una buena semana. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, estamos de regreso, vamos a comentar un poco esto que hemos visto hoy, fundamentalmente los 3.000 millones con el diputado Noixer y ahora la charla que hemos tenido con el abogado en relación a esta especie de marchamo de certificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el acuerdo que llega el Estado de Guatemala y 2 personas afectadas, porque hay 2 en el tema, la señora Suri Ríos y el señor Molina Barreto, aunque realmente el artículo prohibía a ella ya que él era vicepresidente. ¿Qué opinas, Claudia, de uno o de otro? Hay un comentario de uno de los televidentes, se trata de Yolanda López, que dice, bueno, no cometió los hechos por los cuales está establecida esa prohibición en la Constitución, pero heredó la ideología. Lo traigo a colación porque nuestro entrevistado, Cristian González, citó los votos disidentes de la magistrada María Eugenia Mijangos, quien en 2015 y en 2019 emitió votos que se referían al derecho de Suri Ríos de participar en unas elecciones. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque se trata de una magistrada que en el espectro ideológico se coloca en un cuadrante completamente opuesto al de la señora Suri Ríos, pero lo que te muestra es esa independencia de criterio y esa vocación democrática, que no se trata de una ideología, sino se trata de un derecho, y en el terreno de los derechos, pues no tiene nada que ver, no cabe la discusión ideológica. Yo no sé si don Juan Luis nos acompañas todavía. Sí, estoy acá. Sí. Pienso en concreto que lo que estamos viendo es un banderazo de salida de autorización del actual gobierno a Suri Ríos para que participe en las próximas elecciones. El acuerdo en términos reales se alcanza entre un funcionario que es muy cercano al presidente Yamatei, el procurador general de la Nación, es también candidato ahora a ser fiscal general de la República, era el favorito hasta que se forzó el ingreso de Consuelo Porras a la nómina. Muy bien, el señor Donado alcanza un acuerdo conciliatorio en nombre del Estado de Guatemala con Suri Ríos y Roberto Molina Barreto, y me parece a mí, con el mensaje que ha lanzado hoy Suri Ríos, que se abre una oportunidad nueva para Suri Ríos para participar, que no es la primera, porque entiendo que ya ha tenido por lo menos una ocasión en la cual participó sin mucho éxito electoral. Parte, por supuesto, hacia las elecciones con un carácter de estar entre los 3 o 4 favoritos, porque se trata de una persona que tiene un posicionamiento bastante fuerte en la imagen pública, en la opinión pública. Ahora bien, me parece a mí que lo más relevante de lo que se está dando es, uno, que Guatemala deja de conculcar verdaderamente un derecho que es fundamental de una persona, que es el de aspirar a ser electo. Tiene derecho a ser electo, haya hecho su padre lo que haya hecho en el pasado. Me parece que eso es razonable en términos generales y que siempre se debe haber defendido de esa manera. Y por el otro lado, pues me parece a mí que también se abre ya una campaña. Eso es lo que ha ocurrido con el mensaje de Suri Ríos el día de hoy, que habremos de ver cómo se desarrolla y cómo se dividen o cómo se reparten los afectos de esas instituciones que nos están gobernando. Ustedes y yo seguramente creemos que la Corte Suprema de Justicia no va a ser renovada antes de las próximas elecciones.
Sabemos que la Corte de Constitucionalidad va a estar sin ninguna duda favorable a la inscripción de Suri Ríos. No sé si el magistrado va a preferir salir de la Corte de Constitucionalidad para volver a acompañar a Suri Ríos en el binomio. Sabemos que el Tribunal Supremo Electoral va a estar, digamos, de acuerdo con la participación de Suri Ríos. Me parece que en términos generales lo relevante va a ser cómo se dividen los afectos de las instituciones y el favor que pueden aplicar a cada uno de los candidatos entre los 2 o 3 que me parece que representan, digamos, a esa alianza gobernante que ha mantenido el poder en el Congreso, en la Corte Suprema, en la Presidencia y en el Ministerio Público durante los últimos 2 años y pocos meses. Bueno, yo creo que es un relato muy amplio en relación a lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es, y a eso me quiero ceñir yo, es el reconocimiento de un derecho que creo que los 3 estamos de acuerdo en que no puede vetar una Constitución. Una Constitución no puede castigar a los descendientes de nadie porque el castigo es al sujeto que comete el delito o la falta. Todo lo demás pues, puede estar ahí, pero las instituciones, si se cumple el compromiso de Estado, no tienen que favorecer a nadie. Sencillamente le tienen que dar la participación, que insisto, creo que compartimos todos, que tiene derecho como ciudadano a ejercerla en tanto en cuanto cumpla las demás de la ley, que es lo mismo que dice la Convención, que cumpla los requisitos de la ley, y esto es lo que hace la Comisión fundamentalmente. Lo interesante sería saber si los 3 concurrimos en que no se debería haber prohibido la participación de Telma Aldana con ese levantamiento de su finiquito de forma tan espuria. Se recuerdan que fue el señor Galdames quien promovió justamente que se le levantara el finiquito, y fue la fiscal Consuelo Porras quien promovió un caso en contra de Telma Aldana. A raíz de una serie de intervenciones que se daban en el Congreso con la Contraloría General de la Nación. Pero acá lo que hay que subrayar es lo que ha dicho tanto este abogado como otros más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no entra en el asunto, no entra en ese fondo. Lo que dice es que se cumplan los otros requisitos. Aquí, francamente, el único fallo que ha entrado a decir a ella no se le puede sancionar por los hechos que cometió su padre son los 2 votos en 2015 y 2019 de la magistrada María Eugenia Mijangos. El resto de magistrados han dicho que no, por la aplicación del 186. Yo creo más bien que en alguna de las intervenciones los abogados los que nos han dicho es lo positivo que resulta que Guatemala, a través de esa resolución amistosa que no se ha dado en términos transparentes, porque no hemos sabido cómo la Procuraduría General de la Nación llega a este acuerdo amistoso, pero por lo menos Guatemala se abre a decir no es la Constitución. Están los acuerdos y los tratados internacionales de derechos humanos que deben de tener una interpretación coherente, concurrente e integral con nuestra Constitución. ¿Se aplicará así en todo sentido, por ejemplo? No sé, a mí me llama la atención que la Comisión nombre 3 casos, Ortega, ¿cómo se llama? Cisniega Otero, el propio Arbenz y Sosa, que nunca se ha tenido en las discusiones de la Corte de Constitucionalidad cuando se lo prohibió a ella. Yo creo que la Comisión sí pone sobre la mesa una ausencia de debate en estas cuestiones, aunque no entra a fondo, porque dice, hay casos que así lo aconsejan, y dice la Comisión, y que le da la razón a la peticionaria. Lo que está mostrando es que la Corte de Constitucionalidades anteriores, cuando se lo han vetado, no habían entrado a conocer esos casos que la propia Comisión reconoce que le dan la razón a la persona que lo pide, y textualmente lo dice así, que le da la razón a ella. Pero bueno... Pero Pedro, es que, a ver, yo creo que en términos generales aquí también está en discusión si lo que debe aplicarse es la letra muerta de la Constitución o su interpretación progresiva, que a mí me parece que eso es lo razonable. Y como lo hizo, por ejemplo, la magistrada Mijangos en las elecciones pasadas. Y en cambio los conservadores decían no.
tiene que aplicarse la letra muerta. Me parece que este es un buen ejemplo. La otra cosa que me parece razonable es que se rescata como un valor para los conservadores o para la derecha en Guatemala que nuestra participación en el sistema interamericano de derechos humanos es valioso para hacer respetar derechos fundamentales de todas las personas. Eso es lo importante. Eso Bueno, también yo es lo creo que importante. se rescata para todo el que no creía en la Comisión Interamericana. No es la derecha la que no cree, Juan Luis. Yo soy de derechas y no desconfío de la Comisión. No vale decir a la derecha y a los conservadores no creían en esto. Hay un grupo que no ha creído nunca en la Comisión Interamericana. Te recuerdo que Venezuela, que no es de derecha, se salió, que Nicaragua, que no es de derecha, se salió. Es decir, hay gente que no cree en estos organismos internacionales de derechas y de izquierda, y hay gente que sí cree, y este es un ejemplo que le da consistencia y credibilidad a un caso que está perfectamente explicado, igual que otros muchos. Quienes no creen, por ejemplo, el Partido Valor promueve la pena de muerte y el Pacto de San José, que justamente dice el derecho de participación de ella, que es el que anula nuestra pena de muerte, es el que ahora le da la vía abierta a la candidata para su participación. Se dan cuenta de todas las conversaciones para las que se presta este reciente fallo. Apenas nos queda un minuto para comentar. ¿Sabes cuál otro punto me parece bien relevante que lo mencionaba el licenciado González? Es justo que se le impida a una persona participar simple y sencillamente porque quienes tienen el poder son capaces de armarle un caso penal en su contra. Porque se violó cuando no se le ha vencido todavía en juicio. Me parece que es muy relevante y que la Comisión Interamericana y la Convención Interamericana cobran una gran relevancia para nosotros a partir de ahora. Yo creo que es importante llevar ese caso a la Comisión, a ver qué dice, porque de eso no ha dicho nada. Vamos a ver qué dice. Sería interesante que quien se vea afectado lo lleve ahí. Pero ya estamos en tiempo. Nos despedimos de ustedes. Mañana a las 6 en punto en Radio con Criterio estaremos comentando estas u otras noticias que ya hemos preparado. Don Juan Luis, doña Claudia, un servidor y todos ustedes. Feliz Día de las Madres, por cierto. Feliz noche para todos. Feliz noche.